básquet en la sangre y en la calle. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, órale, Bahía, órala. Y eso es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas: Mostacho Gym, Seguros Rivadavia, Colegio Victoria Ocampo, Aristú Hermanos, Sebastián Gutiérrez y Asociados, Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio, SEM, Emergencias Médicas, Que Carne Cefe, Grupo Empresario Bonacorsi, Vianut, no es tarde para empezar, Bahía Blanca Basketball Tour. Conduce Ciudad del Básquet el periodista Rubén Berman. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Hoy tenemos, yo siempre digo que cada vez que venimos a este estadio, a la Catedral del Básquetbol de Bahía Blanca, el estadio Dr. Osvaldo Casanova del Club Estudiantes, tenemos el enorme placer de grabar nuestro programa en este lugar donde uno se siente acá que recorre gran parte de la historia del básquetbol de Bahía Blanca. Y hoy tenemos como invitado a alguien que se formó basquetbolísticamente acá, que jugó en la primera, que jugó en Liga Nacional. Y bueno, le quiero agradecer a Flavio Serra. Bienvenido, Flavio, a Ciudad del Básquet. Bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, siempre te teníamos presente, que en algún momento te teníamos que invitar. Y bueno, Flavio, obviamente cuando decidimos hacer el programa, no había opción que hacer el programa acá en Estudiantes, ¿no? Mi casa, mi segunda casa, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de tus primeros años acá? Sí, yo llegué a los 8 años acá y me fui a los casi 24. Y prácticamente toda mi infancia la pasamos acá. Anteriormente era salir del colegio y venir para el club. No es como ahora, ¿no? Claro. Y no había teléfonos, celulares, nada por el estilo, y a una hora determinada tenía que estar en mi casa. Pero todas las tardes las pasábamos acá. ¿Por qué la elección de Estudiantes cuando eras tan chiquito? ¿Era proximidad de tu casa? ¿Algún allegado? Sí, normalmente, te la cuento rápido porque es muy larga, mi padre trabajaba en una agencia de Ford que estaba al lado del Club Velocidad. Entonces empecé a jugar en velocidad porque no me daban pelota ni mi padre ni mi padrino, que fue un pivot de Estudiantes, llamado Gelati, que ya falleció. Y claro, cuando me vieron altito, tan chiquito, me llamaron y empecé a jugar un par de partidos. Claro, cuando vieron que realmente ya empecé a jugar en velocidad, este señor Gelati lo llamó al Bebe Storti, yo siempre lo cargo al Bebe Storti, que fue mi cópola, ¿no? Y me fue a buscar el Bebe Storti, que yo ni me acuerdo, ¿no? Tenía 8 años, 9 años. Y me trajeron para Estudiantes. Y ¿Dónde vivías vos? En Avenida Colón 1500. Acá, y velocidad... lejos. No, acá estoy pasando el puente, si Sí, lo habré sí. pasado el puente Colón, caminando en bicicleta. Claro, pero podías haber elegido el Norberto Tomaso en Olimpo, sí, también, claro. velocidad, o sea, no estabas pegado. No. Todo esto fue por mi padre y por mi padrino, que fue Gelati, que fue pivot de Estudiantes hace muchos años, y quería que, en ese momento era el Club de los Amores, ¿no? Entonces quería que venga acá. Y bueno, agradecido toda la vida, ¿no? ¿Y qué te acordás de aquellos años? ¿Qué década estamos hablando? ¿De la década del 70, Del década del 80? 73, 74. ¿Qué te acordás de esos primeros? ¿Cuáles son esos recuerdos que te llegan a la mente de cómo era el Club Estudiantes en tus primeros años como jugador? Y yo me acuerdo siempre ya empezaba el clásico, ya estaba el clásico Estudiante Olimpo, que yo no entendía de cómo venía eso, ¿no? Increíblemente ya a esa altura estaba el clásico, y me acuerdo en Premini o en Mini,
que se vivía de una forma especial el Estudiantes Olimpo. Y al principio yo no entendía cómo era eso, ¿no? Porque venía de afuera, pero bueno, al cabo del tiempo lo fui entendiendo, un clásico hermoso que hoy ya prácticamente no se da mucho, pero me acuerdo de eso más que nada y me acuerdo de haber empezado a jugar en Premini y de ahí no largar más el básquet. Tenía un condimento especial en todas las categorías que te tocó enfrentar a Olimpo en el clásico, la preparación en la semana, durante el partido, si ganaban o si perdían, cómo se vivían los días posteriores. Sí, totalmente. Bueno, eso más que nada fue, se vivió muy intensamente, lo vivía la ciudad muy intensamente en primera, ¿no? Pero en las menores también se vivía. Sí, en las menores se vivía, pero había una gran diferencia Estudiantes y Olimpo con el resto. Había una gran diferencia, inclusive, no sé si hago mal en decirlo, Estudiantes con el resto. Sí. Olimpo, si bien tenía grandes jugadores, Estudiantes siempre estaba por encima, por H o por B. Hay veces que ganaban ellos. En menores estamos hablando. Había una gran diferencia porque había grandes jugadores en todo sentido, tanto bases como pivot, como ala, de todas las categorías. Entonces, había una gran diferencia con los demás clubes. En las menores de Estudiantes, ni bien llegaste acá, ¿cuál era tu posición hasta que encontraste definitivamente pivot, la tuya? Mini, pre-mini, jugué pivot, era pivot neto. De espaldas al cesto. De espaldas al cesto. Y después, claro, al no crecer más, al no crecer mucho más, yo crecí 7, 8 centímetros, 10 centímetros más, me empecé a alejar del aro porque ya quedaba chico, así que fui un ala chico. En ese momento existía el ala chico, que no era ala, era pilar. Claro. Un pilar. Sí. Entonces el pilar podía ser bajo. Y después ¿En qué categoría encontraste la posición que fue la tuya de toda la vida? No, ya en preinfantiles. Sí, ya en preinfantiles. Ya me fui para afuera y perfeccioné eso porque no me quedaba otra. O sea, si perfeccionaba los movimientos, si no de pivot ya no era. Claro. Entonces, al tener un poco de gol, me mandaban para afuera los técnicos también. Y empecé a perfeccionar y hasta que llegué a un punto en primera, que yo también era un ala, no era pivot, pero en ese momento se lesiona Alejandro Navallo y estaba el señor Carlos Danuzzi, que me dijo, bueno, a partir del año que viene vas a tener que ser el base vos. Entonces estuve prácticamente 3 o 4 meses, 1 hora después de cada entrenamiento, haciendo movimientos de base. El preparador físico y el técnico se quedaba conmigo para hacer solamente movimientos de base, de los cuales yo tenía 16, 17 años y tampoco me gustaba tanto quedarme, después que se iban todos quedarme, pero bueno, hoy en día lo he hablado con él, le agradezco, ¿no? La posibilidad que me dio de aprender y de estar 3 meses arriba mío con el profesor de educación física, porque algo me veían y gracias a Dios, porque después ya abajo no podía jugar nunca más, ¿no? Claro. ¿Y qué te gustó más? ¿La posición de llevar la pelota, ser el cerebro del equipo o jugar de pilar, de ala? Jugué de todo. El hecho de jugar de base me quitaba un poco de gol. Más que nada penetración, a mí me gustaba mucho penetrar. Claro. Entonces, al tirarme un costado me sentía mucho más suelto y con las mayores posibilidades que yo tenía, ¿no? De mandarme más que nada. Sí. Así que vos debutás en primera, ¿a qué edad? Yo debuto en primera a los 16 años. ¿Y cómo fue esa noche? Esa noche fue muy especial y muy linda. 16 años, Estudiante Olimpo. Ah, directamente en un clásico. En un clásico. No, jugaba... Nada de jugar contra uno que era fácil. No. En un clásico, una locura del señor Hugo Sánchez. Perdíamos por 8, jugaba Cabrera. Yo era el jugador número 11 y Pantera VIP era el jugador número 12. Te cuento todo. Nos comprábamos en el kiosco del padre del Bicho Cafiero, ¿cómo es? Girasoles, porque éramos el número 11 y el 12. Veíamos el partido con los girasoles, era un placer hacer entradas y mirar el partido en platea. Como estaba totalmente lleno, la gente amontonada, nosotros con el equipito mirando ahí, era una fiesta. Ya con eso estaba todo pago. Sí. Resulta que Olimpo no empieza a ganar por 8, lo que significa por 8 en aquel momento, que hoy son 12, 14 puntos. Sí. No había forma de pararlo Olimpo. Se levanta el huevo,
Va hasta el final del banco, estábamos en el final del banco como estaban los juveniles, al final de todo, Claro, sí. siempre, no al lado del banco, al final. Nunca habías entrado. ¿Sí Nunca habías había integrado entrado. banco de primera anteriormente? A ver, yo venía jugando muy bien y en selecciones, en todo, pero en menores. En ese momento, de las menores a las mayores, había un abismo gigantesco. Estaban los grandes jugadores y era muy difícil entre un pibe. Entraba el pibe cuando ganábamos por 30. Claro, o perdían Si no, por 30. O perdíamos por 30, que era muy raro en el caso nuestro. Sí, sí. Pero era muy difícil pero no solamente estudiantes, se suscitaba en todos los clubes, ¿no? Claro. Se levanta el huevo, va hasta el final del banco, me dice, pibe, vení vos. ¿Yo? Así Se fue. confundió, dijiste. Y el Pantera vive, en vez de decirle, bueno, Flavio, vamos, bueno, vamos, que te tocó, dale, me dice, pasame los girasoles, lo único que me dijo. Me levanto, empiezo a precalentar, me temblaban las patitas, te soy sincero, Estudiante Olimpo lleno, abarrotado, las hinchadas a full, 16 años. 16 años. Pasa Cabrera por el banco y lo mira el huevo Sánchez y le dice, ¿a este ponés? Ah, sí. Así. A ver, que se entienda, es una de las personas que amo, ¿no? Sí, Cabrera sí, es mi padre basquetbolística. Tenía razón. Claro. Era una locura Sí, ponerme sí, a mí. Claro. Porque había tiempo para ponerme, o en otros partidos, en un partido caliente, Estudiante Olimpo, y eso me dio fuerza a mí, como yo soy... te achicó. Exactamente, la mayoría de la gente cuando hacía este tipo de cosas, Beto, que la mayoría de veces tenía razón, a muchos los tiraban para abajo, ¿no? Y a mí me dice, pero digo, la puta madre, no valgo nada yo. Y yo la venía rompiendo en las divisiones menores. Sí, sí. Y me sacó del partido, como diciendo, voy a jugar para demostrarle a este que puedo jugar. Y me fui del partido Estudiante Olimpo. Mirá cómo sería lo importante que sería un pibe en ese momento que a mí no me marcaban. Claro. Y a Cabrera lo marcaban 2. Cosas que hoy en día no existen, estas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero el pibe era el pibe, déjalo solo, el pibe, ¿qué importa el pibe? Entonces lo marcaban 2 a Cabrera y a mí no me marcaban. Bueno, el viejo, que era un monstruo, no hace falta decirlo, ¿no? Me dijo, vos corré. Y la cuestión es que como no me marcaba, yo corría. Hice 8 puntos seguidos y empatamos el partido. No. La tribuna se caía abajo, No yo me entrabas en tu reía de los cuerpo. nervios. Claro. Yo me reía de los nervios, no sabía qué pasaba. Era muy fácil jugar con Beto. Corrías y te dejaba la pelota acá, lo único que tenías que hacer es soplarla, ¿no? Sí, sí. Hasta que vino Santini cuando hice el 10º punto y me partió al medio, que eso estaba dentro de lo previsto. Al pibe, para que se haga, se le pegaba. Se le pegaba, cosa que hoy no existe nada. A ver, se le pegaba, sí, me parece... Claro. Y a mí me encantó que me pegara porque ahí me sentí importante. Decía, bueno, si es Tito Santini, que para mí era un ídolo, Sí, sí. me pega, es porque realmente... Y tiro los 2 tiros libres y la meto. En ese partido hice 10 puntos. Perdimos, pero lo que quedó claro en ese partido, lo bien que yo había jugado. Claro. Y de ahí empecé a jugar en primera, pero fue fue un shock, sinceramente, haber entrado en primera. Te repito, yo habría estado en todas las selecciones, habría jugado, pero en ese momento el abismo era muy grande, entrar en un Estudiante Olimpo que por más que juegues bárbaro en las menores. Bueno, recién lo nombraste a Beto Cabrera, que es la mayor personalidad basquetbolística que dio el Club Estudiantes. Y hasta ese momento, hasta esa entrada tuya en primera división, que Beto le dice a huevo, a este lo vas a poner, ¿venías teniendo algún tipo de relación con él? Sí, totalmente. Yo juego en primera, él me invita a jugar en primera, no el técnico. Yo estaba en la cancha 2, en este estadio, en la cancha 2, porque no podíamos jugar en la cancha 1, porque jugaban los grandes. Y fue hasta la cancha 2 y me dijo, a partir de mañana te entrenás en primera. Y yo le quería decir a qué hora, algo más, porque era Dios en ese momento. Claro. Si te dirigía la palabra era... Porque encima era medio hosco, no hablaba mucho. Lo que sí jugaba un poquito, ¿eh? Pero no hablaba mucho. Que Cabrera vaya a la cancha número 2 para decirle que yo me tenía que entrenar en primera, no me dijo ni el horario, nada. Es más, los compañeros me O sea, dicen... él era jugador y te fue a invitar a jugar a la primera. Exactamente. Él fue el que me llevó primero. La anécdota también que tengo para contarte, los 2 o 3 primeros entrenamientos me fui llorando a mi casa. Porque Estudiante en ese momento lo venían a ver 100 personas, 150 personas al entrenamiento. Claro. Venía mucha gente a verlo al entrenamiento. Lo que en la actualidad lo vienen a ver con mucha suerte a un partido de primera local. Exactamente, o menos. O menos, es decir, con mucha suerte. Con mucha suerte. Entonces la gente era un placer venir, porque aparte estaba el monstruo, Claro. estaba Maradona, Sí, sí, sí. Estaba Maradona, entonces lo venían a ver a él.
Y claro, paraba el entrenamiento para retarme a mí. Solamente para retarme a mí. En la primera, viste, la segunda, la tercera, digo, está loco, déjame. Pero claro, me agarra un dirigente y me dice, escúchame, si no te vería pinta de jugador, no te habla. Directamente no te habla. Entendelo, porque si te está prestando atención por algo es, porque piensa que vos podés jugar. Así que eso fue una de las anécdotas también de... ¿En qué año, o sea, para situarnos, tenías 16 años, para que la gente tome un poco idea históricamente, ¿en qué año debutás en primera? 81, no sé si 81. Era torneo 81. local todavía. Torneo local, no había liga, no había nada. Claro. Pero en ese momento el torneo local de Bahía Blanca era más fuerte que una liga nacional, ¿no? Sí, sí, en sí. ese momento había 23 Yankees, nunca me voy a olvidar. Había ¿Ustedes qué Yankee tenían? Teníamos en ese momento, bueno, en ese momento no teníamos Yankee, no, después vinieron. Sí. Empezó a venir, acá el primer Yankee que vino, uno de los primeros Yankees que vino fue Kenny Barnes, que fue un jugadorazo, Sí. y un montón más, no me acuerdo, Tom Way, unos jugadores terribles. ¿Cómo fue la sensación tuya la primera vez que te toca jugar con un norteamericano? Que no es la misma que debe tener un pibe ahora cuando juega por primera vez con un norteamericano, porque es algo ya que uno lo toma natural, ¿no? Cuando juega en un equipo de primer nivel, pero Claro, vos correcto. Sí, están entrenando con alguien que no habla tu idioma, Sí, no de otro- hablaba el de otro idioma. color. Sí, Jim Bates fue el primer americano que vino, blanco, Era un grandote, blanco. sí, era un blanco. El primero que vino, el segundo también era blanco, que era Tom Way, un tirador. Y ya después vino Kenny Barnes. Y la diferencia con nosotros era muy grande. Ya nomás miraba las zapatillas, Sí, ya muy era la gran grande, diferencia. ya era otra historia, era un marciano negro de 2 metros que se movía, no lo podíamos marcar y lo tenías que adaptarte al juego de él porque la verdad que la diferencia basquetbolística era muy grande. Hasta que eso con el tiempo se fue equiparando, ¿no? Pero al principio era muy grande. Un Elijah McSweeney que hacía 60, no, eran imparables. Y no eran imparables porque nosotros éramos malos. Eran imparables porque eran muchísimo mejor que nosotros. Tenían otra actualidad, atléticamente eran otras personas, era totalmente diferente. ¿Y qué buscaste aprender de los americanos para tu puesto? Que vos hasta ese momento por ahí no lo hacías. Porque bueno, en ese momento no tenías posibilidad de mirar básquet internacional por No, televisión, no, redes no había. sociales. Lo O sea, único- era esperar estos monstruos que Sí, vengan a tu correcto. cancha y copiar algo de ahí. Lo único que teníamos la posibilidad era ver la NBA en el colegio Don Bosco. Los domingos a la tarde íbamos todos, porque Jorge Severini Claro. traía películas en VHS, entonces pasaba partidos del año pasado, Sí, sí. pero claro, nunca habíamos visto eso y lo oíamos. Se podía aprender muchísimo, más que nada la dinámica de juego. Por ejemplo, con Willie Scott, yo me llevaba muy bien. ¿Por qué? Porque corría a la par de él. A ver, yo era un tipo de 1,85, yo me tenía que buscar la vida para jugar al básquet. Entonces tenía que buscar las opciones que los otros no daban. Y con Willy nos entendíamos muy bien porque los dos corríamos muchísimo. Sí, 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 Muchísimo. sí. Eso ya es etapa posterior, pero Etapa quiero volver posterior. todavía a la etapa donde vos empezás a debutar en primera, Ya. que vivís ese torneo magnífico de los americanos en Bahía. ¿Qué más te acordás de esas épocas? No, Antes de la liga. Era un placer, era una Bien amateur todo, responsabilidad, ¿no? Totalmente amateur, pero era una responsabilidad. El día anterior a los partidos, era como un partido súper profesional, ya dormías pensando en eso, te levantabas pensando en eso, era un Estudiantes Olimpo, ya era la ciudad, hablaba de ese partido, ibas a tomar un café y estaba hablando la gente de eso, era impresionante, era como el fútbol en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y venir a 1 hora y media antes del partido con el bolsito caminando, yo vivía acá a 3 cuadras y había una cuadra de cola esperando para entrar, faltando 2 horas para el partido. Y que a mí me daba medio vergüenza porque, claro, al verme, Flavio, vamos hoy, vamos, ese es el Club de los Amores y también había gente de Olimpo y gente de otros clubes. Y a mí me daba no sé qué, porque yo venía 2 horas cuando no había nadie en el club, porque teníamos que estar 2 horas antes, por supuesto. Pero era muy intenso, demasiado intenso y te dedicabas solamente a eso porque te llevaba parte de tu vida, ¿no? ¿Y en qué momento te sentís ya jugador importante dentro del equipo? Que dejás de ser el juvenil, que entra unos minutitos y ya te sentís ese jugador que el técnico te tiene confianza, que entra titular o que tiene muchos minutos. Sí, antes de llegar a la liga fue eso. Fue cuando Danuzzi me dice esto que yo te decía de que empieza a practicar. Yo ya entraba,
Yo ya entraba, pero entraba. La función mía en Estudiante era, yo en los partidos ponía mucho huevo, mucho corazón, ¿no? Marca, robaba pelota, los alentaba mucho a mis compañeros. A mí me encantaba alentar a mis compañeros, porque mis compañeros eran buenísimos jugando al básquet, sin ninguna duda. Estamos hablando de... No lo alentaba Cabrera, está claro, ¿no? Pero a los demás, entonces yo era como medio el revolucionario, o salía bien o salía mal también, ¿no? Sí, sí. Pero yo venía desde el banco a veces para revolucionar un poco el tema, para marcar, hacer un full, hablar. Siempre he hablado con los Las hinchadas contrarias te odiarían, ¿no? Sí, no tanto. Porque al ese tipo de jugador... Yo notaba si la gente me quería o no, ¿sabés cuándo? Cuando hacían la presentación olímpica. Ahí te das cuenta si la gente te quiere o no. Si la gente hace... No digo, pero la hinchada contraria. Sí, porque yo era me imagino los Silvantina. Sí, por eso yo hoy... Eras de los más odiados, digamos, era el malo de la película en ese momento. Era medio el caradura, como decía Rafael Emilio Santiago, ahí viene el caradura, ¿no? Un caradura. Claro. De algo me tenía que vestir, porque no me sobraba para jugar con estos grandes tipos. Y a veces sí, hacía despelote, qué sé yo, pero es mi forma de ser, no que me programaba para hacer despelote, ¿no? ¿Te cobraban muchos técnicos? No, para nada. Hablaba mucho con los árbitros porque a mí me gustaba mucho con los árbitros. Hoy en día hablo con los árbitros. Claro, pero no, para nada. No, era... ¿Nunca te expulsaron? Muy poco, no me acuerdo. Realmente sí. Me acuerdo una final de un provincial en Pergamino de juveniles que me dirigía Juanqui Alonso, que nos echan a los dos. El otro día lo conté porque Juanqui fue al restaurante. Y yo cuando estábamos en la puerta del túnel, los dos, le digo, Juanqui, me echaron, no me van a llamar a la selección de provincia ahora. No, me dice, quédate tranquilo que te llaman sí o sí. Y gracias a Dios después me llamaron y todo lo demás, ¿no? O sea que no eras un jugador problemático para los árbitros. No, para nada. Siempre... Eras medio bocón, pero no eras problemático. Nada más. No, porque siempre uno ha respetado el básquet más que nada, ¿no? Sí. En ese momento todos los jugadores respetaban al básquet. Contame una anécdota. El otro día hablando con un amigo en común que tenemos con el Cavernario. Sí, señor. Me contó una anécdota, creo que era un provincial de Mini. Sí. Saca Caber, creo que te la da vos. Metés un doble, lo festejan, pero... Contalo vos mejor cómo fue. Eso fue en Buenos Aires. En Buenos Aires teníamos 10 años en el Club Claridad. Nunca me voy a olvidar en mi vida. En el Club Claridad. Salimos de un cuarto, vamos. Y el Caber y yo siempre estábamos conectados. Como él sabía que yo era alto y él era muy bajito, pero muy bueno en la base, entonces sacamos y yo le hago, ya está, listo, dale. Hace así, doble, bien, que nos damos la mano, que esto, y volvimos a sacar nosotros, de vuelta, porque era en contra. En contra. Histórico quedó. Histórico, sí, es el único gol en contra que hice en mi carrera, digamos. Pasa mucho en las menores. Yo a veces voy a ver a los chicos que juegan con mis hijos y los nenes a veces les pasa. ¿eh? Sí, les pasa porque entras en el cuarto, al cambio del cuarto, mitad de tiempo tiran para el otro lado, entonces, hoy me pasa, digo, ¿para dónde atacábamos? Sí, bueno, ya porque ahora tengo algunas deficiencias mentales, pero pasa constantemente eso, sí, señor. ¿Y alguna otra anécdota que te acuerdes en tu época de menor? Porque algo que, bueno, yo no lo vi, pero que me han comentado, te destacabas mucho en menores. Sí. O sea, la gente apostaba mucho de que vos podías haber llegado mucho más de lo que después llegaste, porque eras un gran jugador en menores. Sí, en menores sí, tuve la suerte en el argentino de Catamarca, que salimos campeones argentinos con Petoroso, los únicos dos bahienses que fuimos, con la base de Chivilcoy en ese momento. El señor Ripulione y dos más que eran los jurados me nombraron el mejor jugador argentino. Y eso fue para mí un halago terrible, sinceramente era... ¿Qué tipo de torneo te mandaste para que te... Y había, por ejemplo, lo digo ahora porque pasaron 35 años, ¿no? Porque me da medio vergüenza decirlo, pero... había una jugada en provincia que era para mí solo 1 contra 1, era doble o full siempre. Entonces se corrían los 4 para un lado y me dejaban a mí 1 contra 1. Y penetraba. Y penetraba y era full o doble siempre porque ya era así, era marca registrada, no podía entender de otra manera. En ese sentido, en el argentino ese fue, aparte salimos campeones argentinos, llegamos a la final con Catamarca. ¿Con el local? Con el local. Me imagino lo que sería el estadio, ¿no? El estadio, bueno, cuando salíamos nos tiraban huevos, no pudimos salir del hotel con 15, 16 años, no podíamos salir del hotel
en todo el día, que no era un hotel, era un hogar de los niños, que me acuerdo que Petoroso le faltaba un pedazo así de cama porque no llegaba, y no pudimos salir porque nos decían, nos quiere, claro, la primera vez que Catamarca iba a ganar un argentino, algo. Y ustedes le sacaron el... Y nosotros le ganamos, y en ese me acuerdo que en esa final hice 24 puntos. Y ahí cuando fui nombrado. En ese momento no había MVP. Claro, sí. Pero bueno, de hecho nos tuvimos que subir a la tribuna de arriba porque nos querían matar igual. Era una locura. Por eso ahora cuando dicen hay apretes eran lo de antes. Claro, ahora no había redes sociales, no había un celular que esté filmando nada. no pasaba nada, no. Antes llegabas afuera, en las divisiones menores estabas afuera y las viejas o los que estaban en la tribuna te bajaban los pantalones. Y si vos entrabas al referí diciéndole, mirá lo que me hizo, era técnico porque tenía los pantalones bajos. Es otro básquet, Claro, sí. es otra historia, se jugaba con otra picardía, se jugaba con otra velocidad inclusive también. ¿Qué partido te acordás en tu carrera deportiva que hiciste la mayor cantidad de puntos? ¿Te acordás? ¿Algún Sí, partido claro. que llegaste a más de 40? No, en eso sí he hecho. Pero la que más me acuerdo, que yo siempre los cargo a los jugadores de liga, es Estudiantes Olimpo en liga. Tengo un récord, que después fue barrido totalmente, es tirar 5 triples y meter 5 triples. En ese momento hice 32 puntos a Olimpo. Liga. En liga. Y quedó como récord nacional, tirar 5 triples y meter 5 triples cuando empieza la era de los triples. Claro, sí. Yo lo tuve no solo, sino compartido con Eric Boy, un base de Olimpo negro divino, Sí. espectacular como jugaba también. Hasta que llegó el señor Spiel, Claro. que hizo de 8-8, de 9-9, ya después hizo 11, 13. ¿Vos ese partido habías tirado 5 triples o tiraste más después? No, tiré 5 triples, metí 5 triples. Claro. ¿Y no, por qué no te seguiste tirando? Porque tenías la mano recaliente ese día. Porque no era fácil tampoco, ¿eh? Después te marcaban, antes te marcaban y te pegaban y esto que lo otro. Había que jugar de otra manera, no se juega limpio como hoy. Tampoco se juega pegando constantemente, pero la marca pegada es otra historia. Donde metés 3, 4 triples ya te van a marcar y no tiras más. No pudiste tirar en todo el partido. No podés tirar más. Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. Bahía Blanca Basketball Tour. Mostacho Gym. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. SEM. Emergencias Médicas. Que Carne Cefe. Grupo Empresario Bonacorsi. Vía NUT. No es tarde para empezar. Ciudad del Básquet.